Saludos hermanos, nuevamente compartiendo la palabra del Señor, ahora en este mensaje que se llama Sirviendo en los propósitos del Señor. Oremos. Padre bendito, amado Dios, Rey de Gloria, con tu santa palabra, Señor, tú nos conmueves, nos mueves, hablas a nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Y te rogamos, Señor, que sea esta predicación para las necesidades de tu pueblo, de manera que tengas un pueblo edificado y muy claro en lo que es tu santa palabra, Señor. Te lo rogamos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sirviendo en los propósitos del Señor. La base bíblica que vamos a usar para este mensaje está en el libro de Isaías, capítulo 45, versículos 20 al 22. Dice así: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen un madero por ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El contexto de esta porción de las Sagradas Escrituras está en un mensaje que Dios manda a Ciro el Grande, rey de Persia, aun cuando éste no había nacido, y lo da cientos de años antes de que este rey naciera. Lo da a través del profeta Isaías. Y como mensaje del Señor, es un mensaje tanto a los idólatras, a quienes les muestra la falsedad de adorar a ídolos de piedra, de madera, de lo que sea, y la inutilidad de servir a dioses que no salvan de nada. Está dirigido también a los fieles adoradores del Señor, para que se vuelvan a Él, cualquiera fuese su situación, porque es el único Dios, haciendo un llamado universal en Jesucristo cuando Jesús fuere levantado de la tierra y atraerá a todos hacia sí mismo. También un mensaje dirigido a todos en general, incluso a los que no creen en Él o son enemigos de Dios y maltratan o persiguen a su pueblo. De esta porción de las Escrituras vamos a centrarnos en el versículo 22 del capítulo 45 de Isaías, que dice así: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este versículo, en una interpretación, se enuncia así. De esto se saca entonces este enunciado que dice así: a todos en general e incluso a los enemigos de Dios. Este versículo interpretado se enuncia así. Entonces, desde el principio, Dios está tratando de llegar a todos. El mensaje, entonces, el mensaje del Señor para esta ocasión
dice así: seamos instrumentos fieles de Dios. Instrumentos fieles de Dios, confiables para Dios. Es decir, que Dios tenga confianza en nosotros. A eso va dirigido este mensaje: ser instrumentos fieles de Dios conforme el Señor nos va trabajando según su palabra. Se desarrolla este mensaje en 3 puntos. El primer punto: Dios busca que la gente se vuelva a Él. Dios busca que la gente se vuelva a Él. Dios conoce, sabe más y mejor que cualquiera de nosotros que la mayoría de personas viven de espaldas a Dios, de espaldas a Él. Pueden ser religiosos o indiferentes, incluso ateos, etcétera, etcétera, de los que abundan ahora en el mundo. El hombre cayó de su original comunión con Dios porque decidió hacer y vivir según su propia sabiduría, según sus propios conceptos, según sus propios pensamientos, separándose de Dios, por lo cual el pecado, la maldad, entra en el mundo y por el pecado la muerte y consecuentemente el reinado de Satanás sobre la humanidad y sobre la naturaleza. Dios entonces pone en acción su plan redentor, que ya fue preparado en el eterno pasado. Viene la promesa de la redención, promesa que a través de miles de años se va conformando. ¿Cómo así? Un remanente fiel que viene desde Adán, los descendientes de Adán, hasta llegar a Abraham. Y luego de Abraham viene un pueblo, una línea mesiánica, una simiente que termina finalmente en la venida de Jesús. Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, Yeshua, Jesús, el Cristo. En él se da cumplimiento que culmina pues en este Salvador, cumpliéndose así completamente y perfectamente los llamados y promesas de la superabundante gracia de Dios. Los descendientes de Abraham, es decir, Israel, no cumplieron la misión que Dios les encargó, apropiándose solo para sí de la bendición dada a su padre Abraham, dejando que el mundo siguiera en su maldad y su perdición. El encargo de Dios en medio de un mundo cada vez más malvado, perverso y corrupto, incluso que acosa y persigue al pueblo de Dios, sigue fresco hasta hoy. Ese mensaje sigue fresco hasta hoy y se hace más urgente en nuestros días, pues la misma bondad, el mismo amor que el Señor manifestó desde el principio, lo muestra ahora, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Si vemos el versículo 22, da la impresión de que Dios está suplicando, rogando a los humanos, así: mírenme a mí, vuélvanse a mí. Y si vemos la carta a los Romanos, el capítulo 10, el versículo 21, dice: pero respecto a Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y así, muchos y muchos versículos, muchos pasajes en los que se afirma cosas semejantes a esta. ¿Cuál es
la actualidad de estos mensajes a Israel para la iglesia de nuestros días y por lo tanto válidos para la Israel actual como para todos los pueblos del mundo, Dios sigue buscando a toda la gente en nuestros tiempos a través de los que llevan buenas nuevas, buenas noticias, es decir, sus misioneros. Y en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, afirma: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él es paciente con la humanidad, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. El Dios Todopoderoso, el Dios grande y temible, temible en santidad y en justicia, temible en majestad y soberanía, en dignidad y perfecciones, temible en su moral y pureza, temible en su ira, en su fuego consumidor, en su eternidad y omnipresencia. Ese Dios que escudriña el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese Dios tan sagrado e inalcanzable para todo ser humano está ahora proponiendo a la humanidad que se vuelvan a Él, que volteen la mirada hacia Él. A los que han creído y han caído, les dice: vuélvete a mí, vuelve a tu primer amor. A los que no lo conocen, les dice: mírame a mí, soy tu creador. He enviado a Jesús, mi Hijo, mi unigénito, mi Cristo, para sacarte de las tinieblas de este mundo, a quien yo no le importo y vive bajo las leyes de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus intereses, para que seas mi hijo, mi siervo, y tengas vida en abundancia, conozcas la verdad y la verdad te haga libre de toda opresión, de todo vicio y libertinaje, libre de una vida sin sentido, y vivas para aquel que ha muerto y ha dado su vida por ti. Seamos instrumentos fieles de Dios. El punto 2. Dios ofrece salvación. El mismo Dios anuncia su salvación desde el libro de Génesis. El término salvar significa quitar o librar a alguien de una opresión, una carga o un peligro. El Dios Salvador en el antiguo pacto no se manifiesta aún de una manera plena. Se halla incluso escondido. Por ejemplo, en el Salmo 27, 9, versículo 9, dice así: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Dios responde a la humanidad sufriente en Isaías 35:4. Le dice así: esforzaos, he aquí que vuestro Dios viene, Dios mismo vendrá y os salvará. El mensaje bíblico de salvación se distingue claramente de una mera moral religiosa que dé al hombre consejos de buena conducta o que intente mejorar al hombre mediante sus propios esfuerzos. Se halla también a una inmensa distancia de un frío deísmo. Deísmo quiere decir el hecho de creer en un Dios, en cualquier Dios, donde esa divinidad supuesta se mantiene indiferente a lo que le ocurre a sus criaturas. En el Antiguo Testamento, el Señor se revela como el Dios Salvador, distinguiéndose entre una multitud de otros dioses, falsos desde luego,
Él es el Redentor, el único Salvador. En Egipto empezó a manifestarse en este carácter cuando a través de Moisés el Señor dice: yo soy Jehová, yo os libraré. Ante esto y todos los portentos que Dios había hecho a favor de este pueblo de Israel, Moisés exclama así a su pueblo: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Por otro lado, en otra parte de las Escrituras encontramos a David que exclama: Dios mío, el fuerte de mi salvación. Él salva otorgando el perdón de los pecados, impartiendo gozo y paz. Y así, muchísimos y muchísimos versículos del Antiguo Testamento que hablan en este sentido. En el Nuevo Testamento, al irrumpir el mismo Dios como el Cristo en la historia de la humanidad, de entrada Jesús es presentado no solo como un maestro, amigo o modelo de conducta. El ángel le dice a José: llamarás su nombre Jesús, que significa Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Lucas capítulo 1, el versículo 69, Zacarías bendijo al Señor por haber levantado un poderoso Salvador. No hay salvación en nadie más. Jesús es el autor de nuestra salvación. Dios envió a su Hijo como el Salvador del mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él y para deshacer las obras del diablo. Bien, resumiendo este punto 2, ¿de qué nos salva Jesús? Nos salva del pecado. Nos salva de la muerte espiritual, de la separación de Dios. Nos salva del reino de las tinieblas. Nos salva de la condición de enemigo de Dios para ser ahora, por medio de Él y de la redención que Él obtiene para la humanidad y para cada uno de nosotros, haciéndonos amigos de Dios. El tercer punto dice así: a todos los confines de la tierra. Este punto es eminentemente de carácter misionero. Dios da un mensaje profético a Ciro, a quien lo toma como su instrumento y le dice así: aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, que no hay más que yo. Es decir, Dios quiere que su evangelio sea conocido hasta lo último de la tierra. Dios prometió a Abraham hacer de él una nación grande, para que fuesen a todas las naciones y sean de bendición para éstas. Es decir, que todas las naciones fueran reconciliadas con Dios. Sin embargo, Israel se apropia de la bendición y se olvida de la misión, haciendo la bendición solamente para ellos. Si vemos en el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10 dice así: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios,
que está sentado en el trono y al Cordero. Tenemos aquí una visión de futuro. Ahora, entre la visión de futuro, del futuro y la realidad actual hay una gran tarea. Y esa tarea es la misión que el Dios grande y todopoderoso, santo y justo, encarga a la iglesia de hoy, a las iglesias de hoy, a las iglesias locales, ya que aquel pueblo elegido por Dios no lo pudo ni lo quiso hacer. El deseo y el mandato de Dios es que se lleve su propuesta de reconciliación a todos los términos de la tierra, pueblos del extremo de la tierra y desde cualquier parte de la tierra. Esto no quiere decir que todas las personas del mundo se va a convertir a Dios, sino que de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los confines de la tierra, habrán personas convertidas a Dios por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que adorarán y alabarán al Dios vivo y verdadero. Dios es adorado más ricamente cuando la adoración viene de toda lengua, de toda raza, de toda etnia. El versículo de Isaías 45, 22 tiene un parecido, una connotación parecida al versículo del Evangelio de Mateo 22, 9, en la parábola de la fiesta de bodas que el Rey del reino de los cielos hace a su Hijo, donde dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Cómo glorificaba Jesús a su Padre? Pues haciendo su voluntad y terminando la obra que le había encargado. ¿Acabó Jesús la obra que le encargó el Padre? Sí, redimir a la humanidad mediante su muerte y resurrección. Y la comisión que le da a la iglesia de ir y hacer discípulos, y la sentencia que Jesús da en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículos 18, donde dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿se está cumpliendo? Sí, la iglesia la está cumpliendo. Si vemos la historia desde el primer siglo, para el cuarto siglo, es decir, hasta el año 400, el Imperio Romano es penetrado por el Evangelio del Señor, por la predicación del Evangelio. Desde el año 400 hasta los años 800, los bárbaros también son penetrados por el Evangelio. Y desde el 800 al año 1200, los pueblos escandinavos también por el Evangelio. Y desde el 1200 hasta el 1600, también se penetra en los sarracenos. Esto teniendo ciertas particularidades que la prédica de hoy no va a tratar de eso. Aquí hay que hacer una salvación, reconocer la presencia y lucha de grupos disidentes que trataban de retomar la originalidad de las Escrituras, porque ya se había metido algo terrible en la iglesia. Y tenemos que, desde el siglo XVI en adelante, la iglesia tuvo que sacudirse de un pesado lastre que venía cargando desde siglos atrás. La venía carcomiendo en su doctrina, en sus prácticas.
Ahora, con el fin de volverse a las Sagradas Escrituras como única fuente de creencias, de principios y de prácticas, y guiadas por el Espíritu Santo, fijar su mirada solamente en el unigénito Hijo de Dios, en su poder y en su gracia, para que 2 siglos después, es decir, el siglo XVIII, desde el siglo XVIII, ya se tome en seriedad esta tarea de llevar el Evangelio puro, impulsada por la visión apostólica del primer siglo de establecer metas, movilizar al cuerpo de Cristo y vencer obstáculos para alcanzar las naciones para Cristo, bajo esta estrategia del sufrimiento y el sacrificio. Y eso lo vemos. La iglesia, nuestra iglesia, ha escuchado los testimonios que se han venido dando de secuestros, de muerte, de muchos misioneros que ofrendan su vida por la causa del Evangelio del Señor. Conclusiones. Primera conclusión. El Dios Todopoderoso, inalcanzable para el ser humano, da la oportunidad de reconciliarse con Él a todas las personas. Segunda conclusión. Dios está presto para salvar a todo aquel que recibe a Cristo Jesús, el único Redentor, cuyo evangelio debe llegar a todos. Tercera conclusión. La gran expectativa de Dios está puesta en las iglesias y en cada cristiano para que lleven su mensaje de salvación a todos los confines de la tierra. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor los bendiga. Amén.